todo, Señor, por nosotros. Tu amor es tan grande, Padre, que no podemos entenderlo. Pero te agradecemos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, todo lo que tú has hecho, Señor, y lo que haces por nosotros, y cómo nos levantas y cómo nos fortaleces cuando parece que ya no hay fuerza, pero tú das nuevas fuerzas, Señor, y sigues dándonos esa fuerza, Señor. Te damos gracias, Padre, porque verdaderamente tú das mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque tú eres un Dios abundante, Señor, Dios de riquezas, y esas riquezas en gloria, Padre. Cuando tú hablas, muchos piensan, Señor, otro tipo de riqueza, pero qué hermoso es poder entrar en lo que es la paz tuya, Señor, lo que es entrar, Señor, en el gozo tuyo, Señor, que nos da fuerza, le da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna, Señor. Enséñanos, Padre, en este camino, que es un camino ascendente, es un camino que realmente nos abre delante de nosotros. Mientras damos un paso, se va abriendo. Nos detenemos, hasta ahí llega. Ayúdanos, Señor, a que no nos detengamos en un tiempo que podamos nosotros vivir la etapa más hermosa, Señor. Esa etapa de tu venida, Señor, de tu presencia real y verdadera, Señor. Te damos gracias, Jesús. En Efesios, capítulo 3, estaba leyendo un versículo que dice que el Señor da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y yo quiero leerlo porque yo sé que es experiencia en todos aquí, ¿verdad? El que más y que menos ha tenido esa experiencia, que le dice, ay Señor, y después el Señor te da el doble de lo que tú le habías pedido. Mucha gente piensa que no, solamente se está refiriendo a dinero. No, Él te añade muchas cosas que verdaderamente son importantes, son necesarias. Y todo esto tiene que ver con nuestro caminar. Y yo quiero que lo leamos, hermano, porque dice que el amor del Señor se excede a todo conocimiento. O sea que aquí no podemos entenderlo todo. Es muy difícil poder entender todo el amor del Señor. Pero es difícil, pero Él nos está revelando su amor. Y como podemos conocerlo realmente es caminando con Él, como lo conoció Juan. Juan lo conoció caminando con Jesús, lo más cerca que pudo. Dice en el verso 14, capítulo 3, cuando el apóstol Pablo, quiero ver unos cuantos versículos antes, porque está muy interesante esto lo que dice. Vamos al capítulo 3 de Efesios. Él se autonombra como el más pequeño de los apóstoles, ¿verdad? El más pequeño de los apóstoles era, porque habían 12 apóstoles y él vino a ser el apóstol 13. Pero él iba a ser el apóstol de los gentiles. Tenemos que entender por qué razón él iba a ser apóstol. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que no se pueden, hay que meterse adentro de las riquezas de Cristo para poder entenderlas. Es lo que quiere decir, no hay quien las escudriñe solamente viviéndolas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, que están esperando realmente que verdaderamente sí es verdad que aquí hay un ejemplo vivo del Cristo, porque el Señor lo que dijo, para que ellos y yo seamos uno, ¿no? Conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Por esa razón les pido que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Él sufrió cárcel, sufrió mucho. Pero él dice, no,
no se disgusten por eso. Eso no es tan importante. No se disgusten por eso. Esto es parte de esta gloria. Y dice, y por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme de la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que es lo que estamos nosotros trayendo, ¿verdad? Y yo sé que ya estamos mucho entendiendo esto, que ese hombre interior tiene que crecer a la medida de un varón perfecto. Yo sé que esto es un mensaje siempre un poco fuerte, porque mucha gente dice, ay no, eso es imposible. ¿Cómo voy a crecer yo a la medida de Jesús? Bueno, pues todas las cartas del apóstol Pablo hablan de eso, así que arranquen las de la Biblia. Y lo vas a encontrar también en los evangelios, arranque también los evangelios de la Biblia. Pero es parte integral lo que es. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Son 4 medidas. Y esas 4 medidas tienen que encontrarse en nosotros para poder entender todos estos misterios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir lleno de toda la plenitud de Dios? Completos en Él. Y tú dices, ¿alguien alcanzará esto algún día? Bueno, aquí lo dice el apóstol Pablo hace 2000 años. Yo creo que sí. Yo creo que él no dijo algo aquí movido por emoción, o lo dijo inspirado en algo imposible. Pero siempre el amor del Señor en los corazones de muchos creyentes a través de estos 2000 años se detenía en algo y creían que así estaban completos. Estaban incompletos. No tiene que ver con la salvación ya está. Es relación. Es en la relación. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él lo puede hacer aún sobreabundar. Y yo quiero pararme ahí en ese versículo donde dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es un Dios que siempre da más abundantemente de lo que tú pides. Y toda la Biblia está llena de ejemplos. En el desierto ellos dijeron, queremos pan, tenemos hambre. El Señor dijo, sí, yo estoy consciente. Si yo alimento las aves y yo alimento todo tipo de criaturas, ¿cómo no voy a alimentar a mi pueblo? De donde yo estoy tratando de sacar un diseño perfecto de mi persona en un cuerpo precioso, un pueblo. ¿Cómo no los voy a alimentar? Y mandaba maná por 40 años. Y ellos se alimentaron con maná. Pan del cielo. Como dice, vemos que el pan del cielo les envió Dios y a veces se aburrieron. Llega un momento que se aburrió. Como vemos a veces personas que ahí están un pie aquí, un pie allá. Se aburren. Quieren algo más efectivo, algo más cool. ¿No? Algo más activo, ¿no? Quiere algo diferente. Y sí, busca algo diferente, pero lo importante es que buscar es su amor. Buscar que la relación mía con el Señor, la del Señor y mía, de parte del Señor 100%, pero de mi parte para el Señor 25, 30. Depende de mi corazón. Y es lo que pasa. Cómo se detuvo mucho en lo que es esa manifestación de querer conocer a Dios. Se creía que eso era algo inalcanzable. Más sin embargo, el apóstol Pablo dice, si solamente tú tienes la inclinación de decir, Señor, yo te quiero conocer, como tú dices que yo puedo conocerte, yo quiero conocerte, el Señor te va a dar más abundantemente de lo que tú estás pidiendo. Se va a revelar. Y te va a mover a ti, porque el Señor es que nos anima. Nos emocionamos, pasamos sí, pero nos emocionamos. Y ahí nosotros lo vemos cómo Dios le pudo alimentar un pueblo en un desierto. Para mí eso fue un milagro tan grande. Mas sin embargo ellos no apreciaban lo que realmente Dios estaba dando, que es lo que realmente a veces pasa. No aprecian. Yo creo que Moisés y
Y Josué y muchos, algunos allí sí, porque no todos se murieron, porque cuando ellos dijeron, no, ya estamos cansados de este pan liviano, así le dijeron, este pan liviano, queremos algo más, un taquito de pollito, ¿no? Como dice, porque fue codornice, ¿no? Qué rica es la codorniz, hermano, ¿verdad? Qué rica la codorniz, pero qué malo que le sacan a uno por las narices. Como les pasó, dice que le salieron por las narices. Ellos dijeron, cámbianos el menú, cámbianos, queremos otro menú. Y Señor le mandó otro menú, porque tú le pides al Señor, espérate, tú no quieres el pan que yo te mando, bueno, yo te voy a dar algo que va a traer muerte en tu vida. Y se murieron. Y recogieron, dice que estuvieron recogiendo, que eran una cantidad de codornices que vinieron, que Dios envió un viento y vinieron, pero no era lo que Dios tenía establecido, pero Dios le dio abundante de lo que ellos querían, pero no era lo efectivo. Sin embargo, del maná, el Señor mandaba el maná y decían, todo lo que ustedes quieran, pueden amontonarlo a su gusto. Y ellos cada uno tomaban lo que verdaderamente iban a comer. Y el viernes, bueno, pues un día antes del Shabbat, ellos cogían doble ración y no se les podría. Pero si iban el lunes y decían, voy a dormir la mañana y al otro día no voy a ir a buscar el maná, se les podría. El maná doble que recogían el lunes se les podría, se les echaba a perder. Pero del viernes al Shabbat, al sábado, no se echaba a perder. Porque ese Shabbat no iba a caer maná. Y el Señor sabía. O sea que vemos cómo el Señor da más abundantemente de lo que nosotros estamos pidiendo. Y ahí nosotros lo podemos ver en muchos ejemplos. Cuánto hemos compartido sobre Ana, la mamá de Samuel, como ella no tenía hijos, y al final ella pues ni comía, ni vivía, ni sufría, y se sentía pues abatida porque no había alcanzado la bendición de un hijo, pero en su corazón tenía desde un principio dárselo a Dios. Esto no fue que quiso jugar con Dios, de decirle, si me lo das, yo te lo doy. No. Ella en su corazón lo tenía. Ella no quiso comprar a Dios así. Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer una promesa de aquí a allá, a donde sea. ¿No es verdad que mucha gente hace eso? Yo le decía, mi abuela se la pasaba haciendo promesas, pobrecita. Se iba arrodillada desde la entrada de la iglesia, en rodillas iba hasta el altar, ¿no? Cuando se enfermaba algún nieto, tenía un montón. Si no se enfermaba uno de catarro, el otro se enfermaba de sarampión, si no era otra de papera, siempre había algún enfermo. Y mi abuela pobrecita se la pasaba haciendo promesas. Si tú lo sanas, yo voy a ir a esto y voy a hacer aquello. Y se la pasaba siempre a ver cómo le compraba a Dios una sanidad. A Dios no se le trata así. Ella tenía en su corazón darle a Dios lo más profundo de su corazón. Y se lo dio con gusto. Se lo dio con gusto. Estas son las cosas que nosotros cuando le damos al Señor con gusto, el Señor nos devuelve con gusto y abundantemente. Y le dio 5 hijos más. Le dijo, te voy a dar 5 porque 5 es número de gracia. Para que tú, por uno que perdiste, que no perdiste, porque no lo perdiste. E iba todos los años a llevar un vestidito nuevo a Samuel. Y esa conexión no se rompió. Mas sin embargo, Dios le dio 5 más. Porque Dios da más abundantemente de lo que pedimos. Salomón le dijo, Señor, no tengo sabiduría para dirigir este pueblo. ¿Cómo si soy rey y soy muy joven? El Señor le dijo, oye, me gustó mucho lo que tú me pediste porque me lo estás pidiendo para el pueblo. Te voy a hacer rico ahora. Él no le dijo, hazme rico porque yo voy a ser un rey, yo quiero ser un rey rico. Le quitó todos los enemigos alrededor, no tuvo problemas con los enemigos. Su padre se encargó de mantener los enemigos a raya. Y no había enemigos, era paz todo alrededor de Salomón. O sea que todo le dio un Dios bueno. De que al final de sus días se inclinó a los gustos de su esposa que tenía 1000. Entre que les digo, se fue al otro extremo. Entonces ahí no se pudo sentar en el trono el hijo. O sea, Dios lo echó a un lado porque no era correcto lo que había hecho. Había permitido que se levantara un altar a otra diosa por causa de una de sus esposas egipcias. Pero no es el punto de lo que voy a hablar aquí ahora. Lo que quiero es eso, de que verdaderamente él pidió sabiduría para dirigir al pueblo y Dios le dio sabiduría, tanta sabiduría que escribió muchos proverbios. Si nosotros vamos a ver aquí cuántos cantares escribió, ese es uno de ellos nada más, eran muchos cantares.
escribió muchos proverbios. Eclesiastés está lleno de sabiduría, y es sabiduría de Dios. Es sabiduría, porque hay mucha gente que dice, yo no leo Eclesiastés porque Salomón se apartó. No, hermano, si está aquí en las Escrituras es porque Dios quiere que esté aquí, porque era inspirado por el Espíritu Santo. Vamos nosotros no a marginar ahora a este hermano porque pecó, porque entonces vamos a ver quién tira la primera piedra. ¿Ve? Así que vamos a ver qué pasó. Cuando Salomón muere, va a la tumba de los reyes. Ahora, otros reyes murieron y no fueron a la tumba de los reyes. Los reyes tenían su tumba. Como uno de los reyes, ¿verdad?, que se llenó de lepra y tuvo que ser apartado completamente en la condición. Pero bueno, yo solamente quería quiero que veamos nosotros. Yo estuve compartiendo esto con mis hermanos allá en Ecuador el jueves. Estuve compartiendo esto porque, como saben, pues la condición que ellos llegaron, que muchos perdieron todo, y llega el momento que, ¿y ahora qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros? No lo han dicho, pero pasa por la mente de uno. Bueno, ¿por qué a mí? Si sirvo al Señor, ¿verdad? Y a veces necesita uno una palabra de aliento para uno levantarse un poco y decir, Señor, esto es parte. Dice, un mismo hecho ocurre al justo como al injusto. Un mismo hecho puede ocurrir a uno que no cree como uno que mucho cree. Dice, pero el que cree sabe salir del asunto, y el que no cree se suicida, se vuelve loco, se ahorca, no sabe qué hacer, maldice a Dios, no sabe qué hacer, porque no encuentra puertas ni salida. Pero el justo le saca provecho a la situación que vive. Y decimos siempre, bueno, Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Mi papá siempre decía, no es mal que por bien no venga. Y es verdad, y es una tremenda verdad. Dice, si vieron mal es porque va a venir un bien. Y una sabiduría, porque ahora me doy cuenta que hay cosas que hemos tenido que vivir y ha traído un bien. Pero hay que esperar el bien. Pero hoy lo vemos nosotros en el caso de Elías. Elías creía que él era solo, que no había ni un solo profeta. Y oró, y Señor, quedo yo solo, y ahora, Padre, yo me voy a esconder ahí en el monte Sinaí para que no me maten a mí, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Como el mensajero, no hay mensajero, el pueblo de Dios se queda sin profeta. ¿Qué va a pasar, Señor? Solo quedo yo y me buscan para matarme. Ese es el problema. La preocupación no es solamente el miedo que le tenía a Jezabel solamente, era el miedo también de que él quedaba solo. No había una voz de Dios allí. Y Dios, que le dijo, hay 7,000 mejor que tú. Dios ya tenía provisión. Siempre el Señor da más abundantemente. El dolor que tenía Elías, ay, el Señor le dio una paz tan grande que ya no se le vio con miedo, sino que salió y comenzó, dijo, ahora ve y unge a un siervo que se va a quedar en tu lugar, y haz aquello, y haz aquello, haz aquello, después te vas a morir, pero ya está todo listo y arreglado. El Señor sabe cómo arreglar la casa, cómo arreglar la casa de cada uno, ¿verdad? Poner todo en orden. Y el otro caso, bueno, es que muchos casos, encontramos muchos casos, pero esto fue lo que yo estuve compartiendo con mis hermanos allá, fue Job. Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. No creo que eran muy bonitos, no eran una belleza, porque no menciona nada que eran muy bonitos, ¿verdad? Pero bueno, al final sí. Lo que mejoró la cosa fue pues la anatomía de ellos, ¿no? Y quizás el corazón también, porque él temía que sus hijos pecaran. Y él no tenía ni paz ni tenía reposo, porque lo descubrí ayer. ¿Te acuerdas, Nora? El versículo ese que me tocó, ese versículo. ¿Cómo yo nunca me había fijado en ese versículo, Dios mío? ¿Cómo nunca me había fijado en ese versículo? Y estando compartiendo con mis hermanos, cuando me di cuenta, yo, ay, mira lo que dice aquí, yo me sorprendí. Y sabemos que él lo perdió todo. Entraron 4 grandes juicios a la vida de él, donde lo perdió todo. Perdió camellos, perdió las reses, todo lo que tenía, todos los animales, perdió sus criados, perdió sus siervos, que eran sus criados, y perdió también los pastores que pastoreaban todas esas ovejas. 4 grandes juicios, pero el más doloroso fue cuando la casa de su hijo mayor cayó sobre los 10 hijos y los aplastó a todos. Y ese fue un dolor tan grande. Todos sus hijos morir de una vez. Si cuando muere un hijo, he visto tanto dolor en esas madres,
Un hijo que muere es un dolor tan grande para una madre. Ahora imagínate 10. El mismo día, en cuestión de pocas horas, como nosotros podemos leer, todavía estaba hablándole y contándole la tragedia, que habían entrado unos gente a robar y a matar, y que había matado a todos los siervos, y que había acabado y se había llevado a los camellos, que era lo más rico que podemos ver que hay en ese tiempo. Todavía estaba hablando y llegaba el otro y decía, no, también perdió los siervos, los mataron a todos. Y cada uno le traía la noticia, una empalmada con la otra. ¿Tú te imaginas que a veces uno, para dar una mala noticia, uno, espérate, vamos a ver cómo viene la noticia? Me recuerdo cuando le fue a dar la noticia a mi suegra que se había muerto su hermana en Cuba, llevaba 5 años muerta y no lo sabía. Nadie sabía cómo decirle a la abuela que su hermana, su amada hermana, había muerto. ¿Y cómo hacemos para decirle a la abuela que se murió su hermana? Porque el abuelo nos tenía prohibido de que le dijéramos. Dice, ¿pero para qué? Pero abuelo tiene que saberlo, porque ella pregunta por ella y no queremos decir mentir. No quiero que le diga, no quiero que sufra, va a sufrir mucho. Yo, ay Dios mío, ¿cómo le decimos? Y vamos a Cuba, la primera vez que fue. Cuando llegamos, ¿y mi hermana cómo está? Lo primero que pregunté yo, ¿y ahora? Y entonces el Señor me dio la sabiduría en eso. Y me habían dado la foto de una bisnieta que le había nacido. Podemos decir, la primera nieta del hermano de Irán. Y nos habían dado varias fotos de la niñita para que se la enseñáramos a la abuela, porque pues ya, ahora en este caso la abuela era ¿qué? Tatarabuela. Bisabuela. Sí. Bisabuela, tatarabuela. Y entonces, bueno, bisabuela, sí. Y entonces digo, déjame enseñársela, y le doy la noticia. y a ver cómo pongo una noticia buena con una cosa mala. Oye, hermano, fue tan efectivo que le dije, mira, Mercedes, bueno, ¿y cómo está mi hermana? Mira, Mercedes, mira, tu hermana está con el Señor. ¿Qué? Digo, pero mira la bisnieta que te nació. Enseguida le puse la foto y dice, ay, qué linda, ella lo llevó. Y me di cuenta que una buena noticia tuvo una mala noticia, porque no sabíamos cómo decirle, para que ella no tuviera una tristeza muy grande. No, nada más que dijo, ay, mi hermanita se murió. Pero cuando vio la foto de la bisnieta, se volvió loca de la alegría. Ay, y pasamos y por fin se enteró que se había muerto. Ahora imagínate, una persona que se le mueren 10 hijos de un viaje. Y estar en una situación que todo lo perdió, y todo lo perdió, y todo lo perdió. Y al final también, por último, pues la mujer lo dejó. Bendice a Dios, maldice a Dios y muérete. Lo mandó lejos y se fue y lo dejó y se quedó solo. Y dijo, bueno, Dios dio y Dios quitó. Hermano, decir así no es fácil, hermano. No es fácil decir Dios dio y Dios quitó. Seas tu nombre bendito, Señor. Tú haces lo que tú haces. Yo te honro a ti, te adoro. Hermano, para mí es un superhéroe. ¿Cómo pudo hacerle frente a eso? Pero sabemos en la historia que pasó después, pasándola así rapidito, que entonces, bueno, Satanás fue allí a la presencia de Dios y Dios le dijo, mira, ¿no te dije que él era íntegro? Dice, bueno, claro, sí, pero piel por piel dará el hombre. Si se enferma, sí te va a maldecir. Porque cuando esto está mal, ahí sí que ya no va a haber bendición. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Tócalo, no lo mates, pero tócalo. Y le produjo una psoriasis, es lo que es más lo que es, de la cabeza al pie, como una erupción que le daba una picazón horrible. Yo vi un primo mío que estaba allá en Cuba, cuando fui una de las veces, estaba con psoriasis y yo nunca había visto eso, y no había medicina, y yo no sabía, si no hubiera buscado medicina aquí, y se rascaba y se le caían los pedazos de piel. Ay, no, yo nunca había visto eso. Pero algo muy parecido, algo así le pasó a Job. Y sabemos en la historia, todo ese tiempo estuvo después 7 días que no habló, envuelto en ceniza, allí meditando. No tenía palabra, ni para decir Dios, no entiendo. No tenía palabra, él quedó completamente, como dice aquí, en silencio. Dice después,
Quiero leerlo un momentito, hermano, porque después voy a dar una buena noticia. No nos vamos a quedar ahí en una mala noticia. Dice que cuando llegaron sus amigos, en el capítulo 2, verso 12, dice, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Estaba completamente destrozado. Y sus 3 amigos comenzaron a llorar a gritos. Que eso nunca lo dicen, sí, eran tres amigos latosos, pero eran sus 3 amigos. Se dieron a llorar a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto, dice, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo y se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches sin hablar, en un luto. Era un luto en vida, porque así era el luto. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. 7 días, él no quería, no sabía, no entendía. Cuando viene un dolor muy grande y tú no entiendes por qué, o no entiendes qué razón, es cuando se hace más grande. Porque no sabes por qué vino, ni si lo merecemos. Siempre pensamos, yo no merezco esto, yo no merezco esto. No lo merecía. No lo merecía si era íntegro este hombre y un conocedor de los misterios de Dios, pero no de todos los misterios, pero sí conocía. Sabemos en toda la historia que cuando ella abrió su boca, maldijo el día de su nacimiento. Maldito el día, no maldijo a Dios, el día que este varón abrió los ojos aquí en la tierra. ¿Por qué no me morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué tuve que ver la luz? Empezó a maldecir su vida, su vivir. Comenzó a desahogarse, ¿verdad? Y sabemos que en todos estos capítulos, pues todo esto es lo que habla, pero no, al punto que yo quiero ir al final. Yo no quiero pasar por ese sufrimiento otra vez, porque siempre que leo me da un sufrimiento tremendo de lo que él vivió. Pero bueno, ahí en ese capítulo, quiero que vean aquí en este anterior, en uno que está más adelantico, que fue la que me dejó en shock. Ese mismo capítulo 3. En el verso 25, el verso 26 para mí fue clave. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Ya eso lo hemos sabido, ¿verdad? Hemos leído ese versículo muchas veces, pero vamos a ver el siguiente. El siguiente dice, no he tenido paz. Él vivía y moría haciendo sacrificio por sus hijos. Él vivía en un constante inquietud porque pensaba que sus hijos iban a pecar y que no iban a estar delante de Dios en corrección. Y vivía en un temor muy grande, no tenía paz. Él no había encontrado la paz. Tenía un conocimiento tremendo, era un hombre que cuidaba su integridad, no había perdido su integridad con Dios y todo, pero en su corazón no había paz por sus hijos. Dice, no me aseguré, no tenía seguridad, no sabía. Todos los días dice que él hacía un sacrificio por sus hijos, diario, solamente, Señor, aquí te pongo este sacrificio por mis hijos, Señor, cuídalos, Señor, que ellos se mantengan en integridad, que no les pase nada, Señor, guárdalos, Padre, guárdame estos 10 hijos. Y el último final dice, y no estuve reposado, no tenía reposo. Vivía con zozobra. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Mis hijos pecarán mañana? ¿Harán bien? ¿Les pasará algo? ¿Andan por ahí? ¿Alguien lo puede matar? ¿Qué puede ser? No tenía ni paz, no tenía seguridad y no tenía ni reposo. Mas sin embargo, conocía del Señor tremendamente. Y Él lo dice, no me aseguré ni tuve paz ni nada. Y todo esto que me sobrevino, porque descubrí que en mí todavía habían áreas que no había llegado al Señor. Y el Señor nos está hablando hoy en este día. No está diciendo, entra en mi paz, yo soy el reposo tuyo. No lo dice ahí, yo soy el reposo, soy el Señor de reposo. Entra en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Porque hoy en día hay mucha gente con mucho miedo. Mucha gente anda con mucho miedo. Porque no tiene seguridad. Cuando tú no tienes seguridad, tú tienes miedo. Y por supuesto, no tienes reposo, estás con pendiente. Sabemos que todo esto que él pasó al final, qué hermoso, sabemos en la historia cómo terminó todo, y esto, bueno, pues
Esto nos ayuda a nosotros a entender que cada uno, pues, hay un trato de Dios con cada uno. Nosotros tenemos que entender eso. Yo sé que mis hermanos lo entienden, mis hermanos que están a través de internet, muchos entienden que Dios tiene un trato con cada hijo. Nos está educando, si le estamos dejando o si estamos obedeciendo. Estamos en ese proceso. Y por eso dice, dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. Nos pasa algo y enseguida vamos a ver qué, por qué, a mí, por qué, yo que ando en integridad. No, hermano, el Señor nos quiere enseñar un paso de avance. Y a veces el paso de avance duele un poco, duele un poco. Al final, ¿qué hizo él? Y vemos ahí que pasó, que perdonó a sus amigos hablaron injustamente, hablaron la palabra de Dios, déjeme decirle, pero mal aplicada. Es como cuando alguien está pasando algo y tú le dices, oye, examina tu vida, estás mal. Eso es, en la palabra, en la escritura dice que examinas tu vida, sí, pero tú no puedes aplicarlo a una persona que está pasando una aflicción, porque lo destruyes, lo arruinas, lo tumbas. Al contrario, como dice el canto, dale con palabras de sabiduría para que el cansado se levante. Esas son las palabras de sabiduría que el Señor nos da, para que podamos nosotros dar una palabra de aliento y la persona se levante, no tumbarla más. ¿Y qué pasó? Al final le dio la misma cosa, pero doble. Y los hijos los mejoró. Tuvo los mismos hijos, 7 hijos y 3 hijas. Pero dice que eran las mujeres más bellas de toda la tierra. Parece que las otras eran bien feas. Quizás tienen un carácter feo. No sé, no las mencionan. Pero ¿por qué tiene que decir que eran las más bellas de toda la tierra? Quiero leer eso, hermano, porque a mí eso me resaltó. Le puso, ya no le estaba asustado, ya no estaba sin reposo, ya no estaba sin confianza, sino que les dio herencia a sus hijas también. A las hembras no se le daban herencia, se le daban a los varones. Y les dio herencia a los 10. Les dio, dice aquí. Y no había, verso 15, capítulo 42 de Job. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. O sea que los valoró a todos igual, y les dio herencia, y vivió hasta 4 generaciones, porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Le sobreabundó, le abundó, y no le pasó nada a sus hijos después. Y el Señor le dio el doble. Y dice que sus hermanos vinieron a consolarlo. Sus hermanos que no querían ni saber de él, pensaban, este pecó, porque si le pasó todo eso, porque algo malo anduvo, ¿no? Y vinieron sus hermanos, hasta Dios tocó el corazón de los hermanos para que le trajeran una moneda y lo consolaran, como dice aquí. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. No era una moneda, era un anillo de oro. Todos le dieron un anillo de oro. Aparte también una pieza de dinero también le dieron sus amigos y sus hermanos. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Le dio 2 veces más de lo que tenía, porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Cuánto habrá llorado él por sus camellos? El camello era el medio de transporte más caro que se podía conseguir todavía allá, porque todo es desierto y es el único animal que resiste el desierto. Perder una cantidad de camellos no era una pérdida muy grande, ¿verdad? Aparte de todo lo que vivió. Pero bueno, aquí nosotros vamos a poder encontrar en muchas escrituras cómo el Señor te da más abundantemente de lo que pedimos. Cuando tú pides para otro, Señor, yo bendigo a esta persona, esa bendición cae sobre ti, hermano. Bendecid y no maldigáis.
Cuando el Señor mandó esa palabra, es una palabra que tiene una promesa y tiene un retroceso tremendo. O sea, es una bendición tan grande para atrás. Y bueno, lo que hemos estado descubriendo el trato de Dios, porque cuando conocemos el trato de Dios, qué bueno cuando nosotros sabemos que nuestros padres nos afligían dándonos tanta disciplina, ¿verdad? ¿Cómo nos afligían nuestros padres? Y mi papá está malo, y mira que me da con la correa, y mira que no me dejé ir al cine, ¿por qué nos estaba corrigiendo? Ah, bueno, hay padres también que son malos. No se puede a uno hacer hacia un lado, uno sabe, y sobre todo en este tiempo han surgido unos padres y unas madres, ay mi madre, qué horrible, horrible, pero es porque el tiempo es malo y han surgido gente completamente en un pecado muy grande y han destruido. Pero cuando han sido padres buenos corrigiendo hijos, a uno no le gusta. Dice, por un tiempo el trato de nuestros padres naturales dándonos disciplina no era causa de gozo. No nos gustaba que no nos dieran disciplina. Yo quiero ser como la fulanita de al lado, la hijita del fulanita que hace lo que le da la gana. Nos parecía a nosotros que eran los padres más ejemplares y eran los peores. Nosotros tenemos un padre que nos está disciplinando. Y nosotros tenemos que entender eso, a menos que nos creamos que somos muy grandes y que no nos pueden disciplinar. El Señor nos está disciplinando. Pero siempre no nos va a dejar en el aire, ni nos va a dejar a nosotros así, sino que te va a dar mucho más abundantemente de lo que realmente tú crees que estás perdiendo. Dice, Señor, he perdido todo, pero no te quedas así, sino te da bendiciones y te da tantas cosas que después tú miras hacia atrás y tú dices, ay, ya entiendo por qué me pasó todo esto, Señor. Yo te bendigo. Y no tienen que venir los 3 amigos de Job para recordarte que fuiste mala, sino el mismo Espíritu de Dios te dice, que te corrige, te dice, oye, no, eso no estuvo bien. El Espíritu de Dios es el que nos está enseñando ahora. No nos tienen que mandar unos amigos latosos, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor porque dice, aunque la prueba es causa de tristeza, el Señor lo convierte en gozo. Yo le doy gracias, Señor, por esa experiencia que estamos teniendo todos. Estamos pasando por eso, hemos pasado por eso y hemos aprendido. Y si no aprendemos, volvemos otra vez a tener el examen y no queremos que el Señor nos vuelva a pasar la prueba, sino que aprendamos en medio de todo esto. Yo le doy gracias al Señor y yo quiero que junto conmigo también demos gracias al Señor por ese trato tan hermoso del Señor y conocer cómo es un Dios Padre, y lo estamos conociendo en esta edad tan adulta, ¿verdad? Cuando creemos que somos nosotros padres, ahora aprendemos que seguimos siendo hijos. Podemos ser padres espirituales, pero no, seguimos siendo hijos. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Padre, porque podemos en ti, Señor, tener una confianza y ver todas estas historias que no fueron escritas aquí para entretenernos o para cualquier cosa, Señor, para usarlo como una ilustración o algo así, sino porque es vida que ellos vivieron, experiencias duras y difíciles que vivieron como Job, como vivió cada uno, Señor, de lo que tuvieron que vivirla, para darnos a nosotros un ejemplo de que así tú eres, Padre. Que tú sigues siendo Padre a pesar de que nosotros tengamos, Señor, la madurez que creemos que tenemos. Siempre vamos a aprender algo nuevo, porque en ti, Señor, nunca es una profundidad tan grande que aún nosotros no alcanzamos a llegar al fondo de todo lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Te damos gracias porque así como el universo es infinito, así es tu sabiduría, infinita, que no podemos alcanzarlo a conocerlo todo por nuestra cuenta, sino contigo, como tú nos enseñas día a día. Yo te doy gracias en esta noche, yo te bendigo, Padre, junto con mis hermanos aquí, los hermanos que están lejos, a través de internet, Señor, todos los que están pasando por una situación, entiendan que el Señor siempre te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú pides. Y tú verás, tú vas a ver la razón de lo cual, por qué pasaste todo eso. Y un día vas a decir, gracias, Padre, ahora entiendo, te doy gracias. Gracias a lo que tú me estás enseñando. Porque la disciplina de Dios no es para causarnos tristeza, sino un día nos va a causar gozo. Y ahí estamos aprendiendo. Te bendecimos en este día, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén.